hablando de una baja importante, según el INDEC, de la pobreza respecto a lo que hacemos comparación, primer semestre 2024 al segundo semestre 2024. Una baja, digo, importante porque en realidad eso, al menos en números, se ve esos resultados. Pero quiero saber si se ve en la calle también, se ve en el comedor, se ve en el merendero. ¿Qué está pasando? Vamos a recibir nuestro entrevistado. Lo tenemos al padre Gervasio Silva, que es párroco de la Iglesia Jesús Misericordioso. Padre, ¿cómo le va? Le saludan Lodi, Ángel y Marcelo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, padre, buen día. Muy bien. Bueno, datos de pobreza. A ver, ¿cuánto cayó en puntos? De acuerdo, aquí en Posadas, Ajá, en Posadas. 12.5 Ajá. en el último semestre, Sí. y hay 47.000 pobres menos, dice Ajá. la información, ¿no? Esto según el último estudio realizado, digamos, como siempre contextualizamos el último semestre del 2024. ¿Se ve esto, padre? Y es muy difícil ver, o sea, los datos son esperanzadores y los recibimos con muchísima alegría, pero es cierto que los niveles siguen siendo muy altos y entonces es difícil ver y notar porque en las parroquias, en los barrios, seguís encontrando usted con un montón de gente pobre. No, no me acuerdo, ayer estuve haciendo un poco los cálculos creo que el nivel de indigencia bajó al 8,1,2 y representa a nivel país y representan varios millones de indigentes. No es que cuando uno dice 8, algo y todavía ya son pocos, sigue siendo altísimo el nivel. Entonces en los barrios, en las parroquias, en las cáritas sigue estando la misma cantidad de gente que viene a retirar los alimentos de los merenderos o de los comedores, lo cual no significa que el dato del INDEC no sea realmente esperanzador, pero lo cierto es que todavía estamos lejos. Yo creo que ojalá sigamos por este camino y que siga este nivel de reducción de la pobreza y que dentro de un tiempo realmente se note en muchos hogares que se redujo la pobreza. Yo tengo mucha esperanza con eso, pero bueno, decirlo así, se renotó como dejó de venir la gente, realmente no pasó. Claro. Bueno, y usted tiene el termómetro ahí, ¿no? ¿Quién mejor que usted para que está en contacto con la gente para ver si hay menos que van al comedor o no? Sí, incluso en muchos de nuestros comedores aumentaron la cantidad de personas porque se quitaron los subsidios a los comedores y recién ahora el Ministerio de Capital Humano está haciendo un sondeo de los comedores de acá de Posadas para ver cuáles merecían y cuáles no merecían el subsidio que recibían. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el merendero del barrio Los Oleritos y en el merendero que ahí tenemos la casita pastoral de la Virgen de Loreto, y en el merendero del barrio Evita, donde tenemos la capilla Virgen de Sestad, teníamos un programa que se llamaba Programa de Maús, que estaba desde el 2001 y nunca se había cortado, en donde se sostenían dos merenderos, se sostenían con ese ingreso, con las mercaderías que venían de ese programa. Bueno, eso se cortaron y recién ahora están viendo a ver si van a retomar. Menos mal que nosotros tenemos, siempre le digo, una comunidad de fieles que es realmente hermosa y solidaria, que no tengo un fiel millonario que me va a dar 1.000 kilos de harina por mes, pero sí hay 1.000 personas que están dispuestas a poner 1 kilo. Claro. Y eso hace que, bueno, podamos tener espalda, pero hay un montón de comedores que tuvieron que cerrar, sí, porque se sostenían con el subsidio. Entonces, la experiencia en las parroquias es que aumentaron las personas de nuestros comedores, justamente por esa situación. Insisto, porque después nos tachan a los curas, depende de lo que decimos, nos tachan de populista o de uno u otro lado, claro. Sí. Sí, y la verdad que no tomamos ninguna postura. Nosotros estamos con la gente, claro, y bueno, y decimos lo que está pasando independientemente del gobierno que esté, ¿no?
pero yo lo veo con mucha esperanza. Muy Sí. bueno. Los datos de ayer cuando escuché 38 como algo, dije, qué bueno que está bajando. Sí. Padre, y respecto al tema de los comedores, merenderos, ¿cuánto están funcionando en Posadas? ¿Tienen idea de cuánto funcionan más o menos? No, en Posadas no tengo idea. No sabía porque no llegué a leer ayer Sí. los datos concretos acá de la ciudad de Posadas, porque es cierto que hace un tiempito los datos de indigentes en Posadas y de pobres eran altísimos, ¿no? Hace poco, Ujú. a principio de año estábamos hablando de más de 80.000 pobres, ¿no? Y no sé, y un buen porcentaje de esos indigentes. Ujú. Sí. Bueno, según los datos de Alejandro Peuraro, que es el director de la consultora política en Chaco, dice que hay 47.000 pobres menos, por lo menos en Posadas. Ojalá. Sí. ¿Se nota? Sí, porque... No, la verdad que Claro. no se nota. Ujú. No, la verdad que no se nota, pero si son datos científicos uno cree que responden a un trabajo serio, ¿no? Ujú. Sí, a veces datos en época de política también, padre, conocemos también cómo viene la historia, pero queremos, respecto a esto, a lo que es el año político, es un año donde todos los políticos están dulces y el pobre nuevamente es utilizado. ¿Lo ve así usted? Yo al menos lo veo así en cada año de elecciones. Quiero saber si usted lo ve así y qué le diría a esa persona que hoy va a llegar el político a su casa a ofrecerle todo. Sí, bueno, yo le diría que agarre todo, pero después que voten a Claro. conciencia. Lamentablemente el clientelismo político es algo que está presente en nuestra sociedad y que bueno, se combate con educación, Sí. con cultura, pero bueno, es bastante complejo el tema de la pobreza para analizar, que no se trata solamente de una cuestión material o de cuestión de No. ingreso, de cantidad de ingreso de dinero en la casa. Bueno, la pobreza Y más, luego, es más sobre allá, todo, es más allá, es lo educativo, sí, es todo. tremendamente complejo, sí, hay un montón de factores que hay que trabajar y que hay que mejorar, y a veces se pone una curita pretendiendo sanar una fractura expuesta, ¿viste? Y- Sí, sí, pero- sí. entonces Respecto, no. respecto a eso, padre, el clientelismo, ¿la gente sigue comiendo el verso o ya con el pasar del tiempo se avivó y hace lo que usted dice, agarra y después hace lo que quiere? No, yo creo que sí, hay muchísima gente que compra el buzón, o para usar una expresión antigua, Ujú. no, compran un modo de pensar, una ideología, se creen, porque la gente muchas veces Esperanza. piensa bien, o sea, tiende a pensar bien, y viene alguien y le dice, mirá, esto es así, y le regala algo, y mucha gente se la recontra cree. Y bueno, por eso digo que necesitamos un poco más de trabajar en la cuestión de la educación, la cultura, un poco para poder tener una mentalidad un poco más crítica y poder analizar y tomar decisiones más libremente. Bien. Claro. Padre, muchísimas gracias y le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Hasta luego, hasta Gracias, luego. padre. El padre Gerva Silva hablando sobre los datos de pobreza, lo que se conoció el día de ayer, una baja importante en la pobreza a nivel nacional. Estamos hablando de En los estos números, datos, ¿eh? en los números. Dice él que ojalá se vea así. Claro, él lo palpa en el tema de estar en contacto con la gente que pide ayuda, comedores que se cerraron también por falta de fondos. Saben ustedes que se cortaron muchos fondos que venían desde Nación y los comedores debieron cerrar algunos. Claro que al cerrar algunos, otros requirieron de mayor Claro. asistencia. Igual dice, esperemos que esto sea así, y se vio bastante esperanzador en el Sí. tema de si es así, porque son datos Claro. oficiales. Tal vez comience a notarse Datos en... esperanzadores, ¿no? Para Sí. el futuro. Pero es cierto que hay una cuestión, por último, que ha analizado el padre. La pobreza no es solamente la gente que va al comedor. Claro. La pobreza es estructural. La pobreza es la falta de educación, la falta de acceso a la tecnología. Hay muchas cuestiones que influyen también
en la pobreza de un pueblo. Así que datos a nivel país, esperanzador por un lado, obviamente, pero por otro lado, por ahí la situación de indigencia, pobreza